Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pura Noticia PM por puranoticia.cl, donde usted nos ve, nos escucha y nos lee. Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Vamos a estar revisando las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada en la televisión, en la radio y también ahí las pueden encontrar en nuestra web. Aprovechamos de saludar a quienes nos acompañaron en la tarde de Pura Noticia en la radio, en el 102.5 por el aire, en Valparaíso, Viña del Mar, también en San Antonio. Saludamos a los que nos escucharon desde el interior de nuestra región a través del 96.1 San Felipe, Los Andes, Panquehue. Y hacia el norte de nuestra región nos escuchan en el 90.9, ahí en Maitencillo, Zapayala, Ligua, preciosos lugares. Por supuesto que sin duda alguna mucha gente va a disfrutar este fin de semana largo. También saludamos a quienes nos ven a través de puranoticia.cl, en el canal 177 de Zapping y en nuestro canal de YouTube, Pura Noticia Chile. Los invito a revisar cuál es la imagen que zapping.com nos comparte a esta hora. Vea usted los colores que hemos tenido durante esta semana a la hora del atardecer, han sido realmente hermosos. Pero a la vez vea usted la fuerza que tiene el mar, porque sí tenemos pronosticadas marejadas, al menos hasta el martes, para que tenga mucha precaución al acercarse al borde costero, sobre todo en hora de alta mar. Revisamos también el tráfico que tenemos a esta hora. Como buen día viernes en Valparaíso, Viña del Mar, tenemos bastante congestión. Fíjese que la congestión de Jorge Montt desde 15 Norte hasta la Escuela de Operaciones, usted la está viendo ahí en cámara. Mire la cantidad de autos que van tanto a Reñaca como de regreso, para que busque alternativas, a lo mejor subir por Alessandri si es que se dirige a Concón o a Reñaca también. Otro congestión, alto flujo vehicular, tenemos en la bajada Santo Sosa al llegar a Avenida Argentina en dirección a la costa, para que considera un aumento, en ese caso de los tiempos de viaje, ya que no tiene alternativas directas. Son los turistas que están llegando para este fin de semana largo en la costa de nuestra región. Los invito ahora a revisar cuáles son los principales titulares que revisaremos juntos en Pura Noticia PM. Iván Poduje sobre el escenario financiero de su cartera. Dice: yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso. Vecino de El Olivar revela detalles de la relación Poduje-damnificados. Lo acusa de ser intimidante y actuar como patrón de fondo. En prisión preventiva quedaron padre e hijo detenidos por homicidio. Ambos habrían secuestrado y asesinado a un menor en Santa María. Cierre de la Escuela San Ignacio en Valparaíso es inminente. Fundación y Obispado explican el cierre y entregaron claves del traslado del histórico establecimiento porteño. Golpe para la Superintendencia del Medio Ambiente. Tribunal ordena reabrir denuncias vinculadas al proyecto Las Salinas en Viña. Ataque con arma de fuego en la comuna de Puchuncaví deja a una persona lesionada. Diputado Brito rechaza devolución de IVA a constructoras y propone subsidiar el pie hipotecario.
Y en materia internacional nos vamos a Venezuela, donde aumenta la cifra de fallecidos tras los devastadores terremotos. Ya son cientos las víctimas fatales. Bien, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, participó en la inauguración del año académico 2026 de la Escuela de Ingeniería en Construcción y Transporte, instancia donde realizó una charla sobre los desafíos y proyectos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Vamos a revisar los detalles con Daniel Zunino, que está ahí en cámara ya. Hola Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes, así es. La sala 2.1 de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, la Escuela de Ingeniería y Transporte, se realizó la inauguración del año académico 2026 de esta unidad, actividad que contó con la presencia del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. La autoridad llegó hasta la Casa de Estudios para realizar una charla dirigida a estudiantes, donde expuso parte del trabajo que desarrolla el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, abordando los principales desafíos del área, entre ellos los procesos de reconstrucción que se llevan adelante en distintas zonas del país. En la instancia también participaron el Ceremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso y también el Ceremi de Transporte. Durante su exposición, el ministro se refirió además a la relación de las empresas constructoras, los conflictos que se han generado durante algunos procesos habitacionales y la importancia del carácter y la capacidad de gestión para enfrentar los desafíos en materia de vivienda. La actividad generó especial atención entre los medios de comunicación, que estaban expectantes a las declaraciones, bien digo, del ministro, particularmente por los cuestionamientos que han surgido en torno a la reconstrucción en sectores afectados por el mega incendio de Viña del Mar. Escuchemos sus palabras. Porque nosotros no podemos entregar viviendas falladas. Lo que propusieron algunos parlamentarios, que nos parece insólito, es que viviendas que fueron entregadas con problemas de diseño estructural sean reforzadas por nosotros. O sea, que nosotros desarmemos lo que hicieron, le pongamos un refuerzo de fierro, volvamos a poner los paneles y se las entreguemos a las familias. ¿A usted le parece justo eso? No lo podemos hacer. El compromiso que puedo tener con ese vecino es que una vez que demolamos vamos a construir lo más rápido posible una casa segura. En este contexto, Poduje confirmó además que realizaron la visita al olivar durante la jornada, uno de los puntos donde se han concentrado parte de la discusión por el avance de la reconstrucción tras el incendio ocurrido en febrero del 2024, Claudia. Bien, Dani, muchas gracias por el informe que nos entregaste desde nuestra unidad móvil. Te despido rápidamente porque vamos a seguir justamente con el tema de la reconstrucción de los sectores altos de Viña del Mar. Hasta pronto. Nos reencontramos pronto, Claudia. Nos reencontramos. Bien, como les decía, en este mismo tema, el titular de Vivienda afirmó que ya se han resuelto más de 300 casos y sostuvo que todas las casas serán reconstruidas. También arremetió contra quienes se oponen a la demolición de viviendas en el olivar y anunció acciones contra empresas patrocinantes investigadas. Fue el 14 de marzo de 2026 cuando el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, llegó hasta el sector del olivar en la parte alta de Viña del Mar para reunirse con damnificados del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024. En esa oportunidad, una de las principales preocupaciones de las familias apuntaba a las denominadas inhabilidades, condición que impedía a cientos de personas acceder a beneficios habitacionales pese a haber resultado afectadas por la tragedia. Frente a los vecinos, el secretario de Estado aseguró que el gobierno trabajaba para eliminar dichas restricciones y comprometió una pronta solución, señalando que la tramitación sería simplificada y que en 2 semanas estaría lista, tras lo cual se entregarían los subsidios correspondientes. Estas inhabilidades ya empezaron a retirarse. Yo espero que en 2 semanas estén todas eliminadas. Sin embargo, un mes después del anuncio, dirigentes y damnificados aseguraban que la situación seguía sin resolverse. Este viernes 26 de junio, Iván Poduje descartó haber prometido resolver las inhabilidades en un plazo de 15 días. No, nunca hablamos de 15 días para las inhabilidades. Lo que dijimos es que vamos a resolver todas las inhabilidades. Y hemos resuelto más de 300 inhabilidades. Además, aseguró que a diferencia de la administración anterior, el compromiso de su gestión es reconstruir las viviendas de todas las familias afectadas, incluso aquellas que tenían más de una propiedad. Poduje señaló que únicamente 8 familias rechazan la demolición, aunque reconoció que están en su derecho.
Descartó además la posibilidad de reforzar las viviendas en lugar de demolerlas. A su juicio, el Estado no puede entregar casas con problemas de diseño estructural, por lo que insistió en que la única alternativa responsable es demolerlas y reconstruirlas completamente. En ese sentido, comprometió que las nuevas viviendas serán levantadas en el menor tiempo posible y cumplirán con todos los estándares de seguridad. Bien, y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, durante su exposición en el encuentro empresarial Enela en Temuco, apuntó contra Jorge Quirós y advirtió sobre el complejo escenario financiero que frena los planes de su cartera ante el déficit habitacional. Más detalles en el siguiente informe. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, volvió a lanzar críticas públicas al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, durante su participación en el encuentro empresarial Enela, realizado en Temuco. En la instancia reiteró las dificultades que enfrenta su cartera para obtener recursos y aseguró que tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso. Durante su exposición ante empresarios de la Araucanía, el secretario de Estado recordó la frase «El presidente es mi único jefe», pronunciada en abril pasado, y volvió a referirse a la relación que mantiene con Hacienda en medio de las necesidades presupuestarias del Ministerio de Vivienda. Según consignó el Mercurio, Poduje ejemplificó esas dificultades mediante una recreación de un supuesto diálogo con el titular de Hacienda. En ese ejercicio planteó un intercambio en el que solicitaba recursos para enfrentar distintas necesidades habitacionales, recibiendo negativas por falta de presupuesto. Porque yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso. A ver, entonces digo, ministro, necesito 500.000 UF para arreglar no las tiene, ¿dónde no? Páguela usted, si no tengo plata, porque no está en el presupuesto. Bueno, que se joda, porque la pague. Pero, ¿qué hago? Están las familias pidiendo la asignación directa. Bueno, problema suyo. Y en rigor, es un problema del Estado, que no fiscalizó, y también de las empresas. En ese contexto, el ministro sostuvo que el Estado deberá desembolsar 17.880 millones de pesos para financiar reparaciones en viviendas que, a su juicio, correspondía ejecutar a empresas constructoras responsables de las obras. Nosotros vamos a tener que pagar y esta factura la vamos a derivar a algunas constructoras, 17.880 millones por construcciones que debieron haber reparado ellos, afirmó durante su intervención. Poduje también enfatizó que la crisis habitacional no es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Vivienda, sino que involucra al Estado y al sector privado. En rigor, es un problema del Estado que no fiscalizó y de las empresas, señaló. Al referirse nuevamente a la disponibilidad de recursos, el ministro ironizó sobre la postura de Hacienda y comentó: ¿qué voy a hacer con Quirós? Imagínese lo que es para mí decirle a ese hombre devoto de la Virgen del Puño que tengo que pedirle dinero. Finalmente, el secretario de Estado advirtió que el déficit habitacional en la región de la Araucanía alcanza cerca de 60.000 viviendas, insistiendo en la necesidad de contar con mayores recursos para enfrentar esa problemática y avanzar en soluciones para las familias afectadas. Bien, y la incertidumbre por el proceso de reconstrucción en El Olivar continúa creciendo. En medio de la controversia por las demoliciones impulsadas por el Ministerio de Vivienda y la paralización judicial de esas obras, un vecino del sector acusó al ministro Iván Poduje de incumplir compromisos con las familias damnificadas y cuestionó duramente su forma de relacionarse con los afectados. Leoncio Olivares, damnificado del mega incendio de febrero de 2024, afirmó a puranotisia.cl que las promesas realizadas por el secretario de Estado no se han cumplido. El ministro está mintiendo, sostuvo, asegurando que durante una reunión en terreno se comprometió a que todas las viviendas estarían construidas antes de fin de año y que la situación de las familias calificadas como inhábiles se resolvería en pocas semanas. El vecino también rechazó los argumentos técnicos utilizados para justificar las demoliciones. Según indicó, profesionales de Arquitectos por Chile y la propia empresa constructora sostienen que las viviendas pueden ser reforzadas, afirmando que las reparaciones tendrían un costo cercano a los 3,5 millones por inmueble y podrían ejecutarse en aproximadamente un mes, evitando así su demolición. Olivares manifestó además que el presidente José Antonio Kast debería intervenir para conocer lo que ocurre en El Olivar. A su juicio,
Las familias permanecen en la misma incertidumbre que tras el incendio, pese a que muchas viviendas se encuentran prácticamente terminadas. Respecto de la actitud del ministro, el vecino sostuvo que su llegada al sector generó temor entre los damnificados. Incluso calificó la forma de actuar de Poduje como la de un patrón de fondo y aseguró que el tono y la forma en que el ministro se dirige a los vecinos resultan intimidantes. El damnificado concluyó que esa actitud, sumada a promesas incumplidas, ha aumentado la sensación de impotencia entre las familias que esperan una definición sobre el futuro de sus viviendas. Bien, escuchamos las declaraciones del parlamentario de la UDI, Mario Olavarría, quien acusó que habría existido un intento de obstaculizar la labor de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados en El Olivar. Conversó esta mañana con Pura Noticia Matinal. Abordó también el rol del ministro Iván Poduje en el proceso de reconstrucción tras el mega incendio de febrero de 2024. Los invito a revisar parte de esta entrevista. Se habla de saboteo a la visita. ¿Quién lo llamó para que no fuera? Mire, el tema yo hice esa práctica impacta de alguna forma que nosotros abordamos por una actividad de la mesa de la Comisión de Vivienda. Hicimos esta visita y resulta que los días antes, las semanas previas, se fue dilatando y la verdad que uno recibe recados, oye, ojalá no vaya, ojalá esto, porque hay un tema aquí que me desagrada mucho, que es politizar un poco, parece el tema. Y la verdad que esto no es un tema de politización, es un tema de tragedia. El Olivar, en Villamar, producto de incendio. Y son personas que están a punto de recibir casa y no se les va a llegar. Estamos con Mario Olavarría. Mario, vamos a tratar de mejorar la condición técnica porque te escuchamos entrecortado. Estamos con Mario Olavarría, diputado de la UDI, ¿cierto? A ver si mientras se nos estabiliza, ¿cierto?, la conexión de internet. Mario Olavarría es parte, ¿cierto?, de la comisión, es diputado de la Unión Demócrata Independiente y anuncia este saboteo a la visita. Que tú me estabas contando, Mario, que gente te empezó a llamar antes de esta visita para que no fueras. Y tú, lo que te da rabia, me decías, es que esto se transforme en algo político, ¿no? Obvio. Pero eso no es para qué dar nombre de nada. En la misma comisión hay parlamentarios que pidieron que digamos, no se hiciera la visita y se hizo una votación incluso, para lo cual se requería unanimidad y no se dio esa unanimidad. Así que la misma mesa, en la misma comisión, había parlamentarios que no querían que hiciera visita después que habían votado a favor, ¿ya? Entonces uno se extraña, a mí me extraña porque yo soy del mismo sector y resulta que no voy a prestar para esto y yo primero tener un mandato, digamos, de la gente para hacer la pega que tengo que hacer, ¿ya? Y a mí me gustan las cosas, yo fui alcalde muchos años, me gustan las cosas del terreno. No saco nada con ver ahí fotos en la comisión, ni que nos hablemos y uno dice una cosa, el representante del Ejecutivo, en fin. Resulta que lo mejor es ir a terreno. Y creo que fue muy bueno haber ido a terreno. ¿Y qué viste, Mario, estando en terreno en Olivar? ¿Cuál fue tu apreciación? Primero, el drama humano que hay. El drama humano que hay de gente que lleva 2 años esperando sus casas. Las casas están terminadas, algunas en un 95%, y resulta que no las pueden entregar porque hay una orden de demolición que está paralizada. Obviamente ustedes ya lo han visto en el tema, pero casas que están terminadas, yo las tuve ahí, que tienen un informe, digamos, del IDEM, de que hay una viga que tiene que mejorarse acá, pero nada para demoler, ¿ya? Entonces a mí eso me llama profundamente la atención. Eso, primer cosa, el drama humano que está viviendo la familia ahí, que no tienen una solución como corresponde, ellos no han recibido respuesta. Segundo, la visita a las casas. Yo estuve en 3 partes. Estuve en la parte de Chusmisa, estuve en Graneros y estuve en Huancamayo. Son 3 lugares distintos donde la empresa constructora esta San Sebastián ha estado construyendo las casas. Las casas que se fueron construyendo, porque yo fui alcalde, así que temas de licitación los conozco. Se licitan, después se hace el estado de pago, se hacen inspecciones técnicas, se tienen que construir de acuerdo a los planes aprobados en la Dirección de Obras Municipales. Todo eso, una casa para que llegue al 95%, quiere decir que pasó todos esos trámites. Exacto. Por lo tanto, es muy curioso que a los 95% le digan, no, ¿saben qué más? Hay que demoler la casa, ¿ya? En fin,
Yo lo que vi casas que estaban prácticamente terminadas, otras en uso, que me explicaron ahí las observaciones que tenía del IDIEM, que es este instituto que se pidió un informe técnico, pero no dice en ninguna parte que se tienen que demoler como solución. Al contrario, es posible mejorar una viga que está ahí. Lo demás, vi casas, yo he visto casas durante muchos años sociales. Estas son casas espectaculares realmente, si uno las ve, son de 3 dormitorios, el segundo piso, con baños, 2 baños, 62 metros cuadrados, y yo no había visto nunca una casa. Qué importante, Mario, de 62 metros cuadrados. Qué importante escucharte hablar. Estamos escuchando a Mario Olavarría, ¿cierto? Usted fue alcalde de Colina, usted es de la UDI, sí, del mismo equipo político, del mismo lado político del ministro, para que se entienda. Pero tiene una gracia usted, Mario, ¿ah? Usted nació en Viña del Mar, usted es viñamarino. Yo soy viñamarino, sí, pues, todos mis abuelos, mi mamá, y todo el lado materno. Incluso tengo tío y familia allá en Viña, así que muy feliz de ir a Viña siempre. Oiga, Mario, estuviste ayer en terreno y como buen alcalde, que fuiste bastante tiempo, ¿cierto? Conoces las casas sociales. Yo lo trataba, a nosotros nos han tratado pésimo desde el ministerio, ¿cierto? Nos dicen que estamos vendidos, y no entienden que uno como medio de comunicación simplemente va en la línea de lo que necesita la gente. Tú has retratado muy bien lo que viste. ¿Qué apreciación tienes del ministro Poduje entonces? ¿Por qué está actuando así el ministro? Bueno, es la pregunta que yo me hice volviendo a Santiago. La verdad que me vine bien cabizbajo, digamos, porque más bien por el tema familiar, ¿eh? Porque todo esto encierra temas familiares muy potentes. Ahí se dieron situaciones ayer, no sé, a uno le finalmente uno no puede una máquina, digamos, y no tener en cuenta el dolor humano de todas estas personas. Están solamente buscando una casa. Yo lo invito al ministro, fíjate que no sé, no lo voy a cuestionar, me imagino que una persona común y corriente, con sentimiento, igual que todo el mundo, quiere hacer su pega bien, pero acá yo creo que hay un prejuicio muy grande y yo creo que esto es lo que tiene que, de alguna forma, adaptarse y corregir. Yo vengo con la visión, me vine pensando qué tenía que hacer realmente, y yo estoy de acuerdo con este gobierno, parte del gobierno se supone, y voy a hacer a las más altas autoridades hacer llegar lo que yo pienso de esto, ¿ya? Porque creo que hay un error que se está cometiendo muy grande respecto de... ¿Se está equivocando el ministro Poduje, Mario? Yo creo que sí, yo creo que tiene que tomar otra disposición, tratar de buscar soluciones. La solución no es, creo yo, mire, ¿sabe qué? Yo la verdad que yo no soy ingeniero, me van a decir usted no es ingeniero, no es experto. Yo viví con mi papá fue ingeniero, calculista, toda su vida, tenía empresa constructora, yo pasé de chico siempre en las construcciones, siempre, en edificios, en casa, todo eso. Y él me ayudó mucho cuando yo fui alcalde para el terremoto. Y siempre me ayudó en qué sentido, que me decía, esto hay que votarlo, esto no hay que votarlo, esta marea, salvemos esto. Siempre el ingeniero, Chile es un país que no tiene tantos recursos, ¿ya? Y hay que tratar de optimizarlo y hay que tratar de reparar lo que se pueda reparar. Y la verdad que yo lo que vi ayer son casas bien terminadas, muy bien hechas, de muy buena superficie, que además hay una cosa muy importante, los vecinos, los dueños de esas casas, están totalmente de acuerdo con sus casas. Bien, ahí escuchábamos entonces las declaraciones del parlamentario de la UDI, Mario Olavarría, quien acusó que habría existido un intento de obstaculizar la labor de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados en El Olivar. Vamos a seguir con este tema porque en medio del debate por la reconstrucción en el sector de El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, particularmente por las viviendas que se pretenden demoler debido a graves fallas estructurales detectadas en algunos informes, se han instalado diferencias entre autoridades, vecinos y organismos técnicos respecto de las decisiones adaptadas y el rol del Ministerio de Vivienda en la definición del futuro de las casas afectadas. En este contexto, el presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y Diputados, Juan Carlos Beltrán, de Renovación Nacional, abordó con puranoticias.cl el rol del Congreso en la discusión, señalando que nuestro norte es apoyar y trabajar fuertemente por la reconstrucción y sobre todo por la vivienda a nivel país. Y que yo sé que del Olivar es un tema complejo, difícil de abordar y sobre todo de solucionar.
Tras la visita de 3 diputados a El Olivar durante el jueves, Beltrán indicó que han tratado de aportar como comisión, no de forma individual, para tratar de ayudar, y reconoció que hay una preocupación enorme de parte de los vecinos y también de los dirigentes, pero advirtió que habría un grupo de personas que no quieren recibir estas viviendas y hay otro grupo que efectivamente sí querría. Asimismo, el parlamentario de RN sostuvo que es un tema que traspasa los colores políticos. Por ello, aseguró que no se puede ver el tema políticamente y enfatizó en que él sí ve la realidad. Beltrán respaldó la idea de demoler las viviendas en mal estado, señalando que, sin ser un profesional idóneo en la materia, pero si usted tiene algo nuevo, ¿cómo va a empezar a reparar o a reforzar algunas casas? Y agregó que la gente quiere su vivienda, sobre todo hay adultos mayores y tenemos que preocuparnos de ellos, que quieren sus viviendas, pero para eso necesitan viviendas en óptimas condiciones. Por último, respecto de una eventual citación del ministro Iván Poduje en la comisión que preside, Beltrán indicó que no se ha descartado. Bien, la justicia decretó prisión preventiva para los 2 últimos imputados por el crimen del niño de 12 años que murió durante una violenta encerrona en San Bernardo, cerrando así la formalización total de los involucrados en este caso. El juzgado de garantía de San Bernardo ordenó la medida cautelar para los 2 últimos imputados como coautores de robo con homicidio, robo calificado y robo con intimidación. La magistrada Marilyn Neira sostuvo que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad de las víctimas y también para el desarrollo de la investigación. Con esta resolución ya son 6 las personas formalizadas por la cadena de delitos ocurrida la madrugada del martes. Un hecho que comenzó con el robo de un vehículo en un servicentro, que siguió con el asalto a un carabinero de Franco y que culminó con la encerrona que terminó con la muerte de un niño de 12 años. La forma en que se lleva a cabo la acción de los imputados implica también un desprecio evidente, al menos por la vida de ese niño. Lo cierto es que el tribunal no advierte de qué otra forma se podría precaver la seguridad para la sociedad que fuese distinta a la de la prisión preventiva. Según la Fiscalía, el pequeño quedó atrapado en el automóvil robado al no alcanzar a descender y fue arrastrado por cerca de 2 kilómetros. Producto de esto, falleció por asfixia mecánica y múltiples lesiones traumáticas. El miércoles ya habían quedado en prisión preventiva otros 2 adultos involucrados, mientras que 2 adolescentes fueron enviados a internación provisoria. Además, el tribunal mantuvo el plazo de investigación en 180 días. Los imputados están todos en prisión preventiva, los presentes en internación provisoria. Los 2 son mayores de edad, participaron desde el hecho número 1 a número 3. Primero actúan sustrayendo un vehículo desde un servicentro, donde no tan solo atacan al conductor de este vehículo que se encontraba cargando combustible, sino que también a un bombero, para posteriormente abalanzarse, interceptar a una persona que se encontraba transitando en la vía pública, y finalmente el último de los hechos es donde ocurre este desenlace fatal con el fallecimiento de este niño. Bien, una tragedia enluta al sistema de salud en la región del Biobío luego de una grave colisión múltiple registrada en la ruta 160 en la comuna de Coronel, que dejó como saldo el fallecimiento de una funcionaria del SAMU y a otros 2 trabajadores con lesiones de gravedad. Autoridades y equipos de emergencia entregaron los primeros antecedentes de una grave colisión múltiple ocurrida en la comuna de Coronel, esto en la región del Biobío, que terminó con el fallecimiento de una funcionaria del SAMU y dejó a otros 2 integrantes del equipo de salud con lesiones de gravedad. De acuerdo con información preliminar, el accidente se habría originado tras el impacto de 2 camiones en dirección sur a norte, situación que derivó en una reacción en cadena que involucró a una ambulancia del Servicio de Atención Médico de Urgencias del Hospital de Coronel y a varios vehículos menores que circulaban por el sector. Producto de la violencia del choque, la funcionaria del SAMU perdió la vida en el lugar, mientras que los otros 2 trabajadores de la salud afectados fueron trasladados de urgencia a distintos centros asistenciales de la zona, donde permanecen bajo evaluación médica debido a la gravedad de sus lesiones. El hecho generó una importante congestión vehicular en la ruta que conecta Coronel con Concepción, obligando a implementar desvíos de tránsito y a suspender parcialmente la circulación en el tramo afectado, mientras equipos especializados de carabineros y emergencias
trabajaban en el sitio del suceso. Las causas exactas del accidente están siendo investigadas, mientras autoridades reiteran el llamado a la precaución en la conducción, especialmente en rutas de alto flujo vehicular, a la espera de los peritajes que permitan esclarecer la dinámica completa de esta colisión múltiple que enluta al sistema de salud de la región. Bien, es tiempo de hacer una pausa comercial, son las 6 de la tarde con 31 minutos. Usted no se vaya de nuestra sintonía porque vamos a continuar revisando junto a ustedes las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada en Pura Noticia PM. Dentro de puranoticia.cl usted nos ve, nos escucha y nos lee las noticias como a ti te gustan. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya faltan 25 minutos para las 7 de la tarde. Estamos juntos en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Y los invito a revisar cuáles son las informaciones más importantes de esta jornada en nuestros titulares. Iván Poduje sobre el escenario financiero de su cartera. Yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso, dijo. Vecino de El Olivar revela detalles de la relación Poduje-damnificados. Lo acusa de ser intimidante y actuar como patrón de fondo. En prisión preventiva quedaron padre e hijo detenidos por homicidio. Ambos habrían secuestrado y asesinado a menor en Santa María. Cierre de la Escuela San Ignacio en Valparaíso es inminente. La Fundación y el Obispado explican el cierre y entregaron claves del traslado del histórico establecimiento porteño. Golpe a la Superintendencia de Medio Ambiente. Tribunal ordena reabrir denuncias vinculadas al proyecto Las Salinas en Viña. Ataque con arma de fuego en la comuna de Puchuncaví deja a una persona lesionada. Diputado Brito rechaza devolución de IVA a constructoras y propone subsidiar el pie hipotecario. Y aumenta la cifra de fallecidos tras devastadores terremotos en Venezuela. Ya son cientos las víctimas fatales. Tras una nueva encuesta CADEM, la preocupación por la estabilidad del empleo subió 5 puntos y llegó al 63%, mientras que el desempleo y el bajo crecimiento económico se consolidan como los principales dolores de cabeza de los chilenos. Más detalles en el siguiente informe. La última encuesta CADEM correspondiente a la cuarta semana de junio reveló que el 82% de los consultados considera que Chile enfrenta una emergencia laboral, mientras que el 63% manifestó su preocupación por la estabilidad de su empleo, 5 puntos más que en la medición anterior. En el ámbito económico, el desempleo pasó a ser la segunda principal preocupación del país, con un 20% de las menciones, igualando al bajo crecimiento económico. En tanto, el alza de los precios continúa liderando las inquietudes con un 47%, aunque registró una disminución de 12 puntos porcentuales respecto de la encuesta previa. Respecto de las principales problemáticas del mercado laboral, el 46% identificó los despidos como la mayor emergencia, seguido por las dificultades para encontrar un nuevo empleo tras perder el trabajo y los bajos salarios. Entre las causas del desempleo, el bajo crecimiento económico fue mencionado por el 39% de los encuestados, seguido por el aumento de la inmigración y la incertidumbre política y económica. La encuesta también consultó sobre distintas propuestas de flexibilidad laboral. El 86% respaldó la implementación de jornadas flexibles para estudiantes, adultos mayores y personas con responsabilidades familiares, mientras que el 51% apoyó la jornada de 40 horas pueda distribuirse como un promedio anual en sectores con alta estacionalidad y el 49% se mostró favorable a establecer contratos por hora. Asimismo, el 45% estuvo de acuerdo con que un trabajador pueda desempeñar distintas funciones dentro de una empresa, siempre que mantenga sus derechos laborales. En paralelo, el 68% señaló que aceptaría trabajar 3 horas adicionales de lunes a jueves para disponer del viernes libre. Bien, y queremos seguir conversando sobre este tema
como lo veíamos en la nota, la preocupación por el empleo volvió a instalarse entre las principales inquietudes de los chilenos. Muchos tienen miedo a perder el trabajo y una amplia mayoría considera que el país enfrenta una emergencia laboral. Queremos analizar qué hay detrás de estas cifras y qué desafíos se enfrenta hoy la economía chilena. Estamos en contacto con Carlos Smith, economista, docente, investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Claudia, buenas tardes, gracias por la invitación. Carlos, a ver, ¿qué le dice la preocupación por el desempleo sobre el momento que atraviesa hoy el mercado laboral chileno? Bueno, claramente yo considero que hemos ido empeorando. Hace un tiempo decía, esto es como una emergencia, no un terremoto, digamos, pero una emergencia, y hoy día la situación es un poco peor que antes. Entonces nos hemos ido acercando a un mercado laboral más complejo que no tiene que ver necesariamente o tan directamente con un problema en el mercado laboral. Yo creo que es más grande que eso. Es una economía que hemos dejado de crecer, que crecíamos mucho y que ya llevamos un buen tiempo, más de 10 años creciendo en promedio al 2%. Y por lo tanto, eso nos está pasando la cuenta hoy día. Fíjate que no solo la tasa de desempleo, ¿no es cierto?, cercana al 9%, sino que el desempleo femenino también sobre el 10%, el juvenil sobre el 22%. Y tenemos otras cosas que a veces no se ven, que se esconden detrás de estas cifras, porque cuando uno ve la subutilización, es decir, personas que quieren trabajar más, pero no encuentran, que están trabajando, pero quieren trabajar más horas y no pueden, porque no hay finalmente un trabajo disponible para ellos. Claro. Entonces, finalmente vemos que esto es bastante precario. Fíjate que el desempleo de larga duración de más de un año es más del 18%. Entonces, la verdad es que es una situación bien compleja en el mercado. ¿Y cómo funciona la relación entre el desempleo y el bajo crecimiento económico que ha tenido Chile? Que el crecimiento económico significa producir más. Cuando nosotros medimos el PIB y el último trimestre, ¿no es cierto?, es negativo, o sea que decrecimos, finalmente lo que nos muestra es que estamos produciendo menos. Y la lógica detrás es que producir más implica generar más puestos de trabajo. La inversión también genera más puestos de trabajo en el largo plazo, y eso no está pasando. O sea, se crean puestos de trabajo, pero han sido más puestos informales, y hemos destruido, de hecho en los últimos meses, hemos destruido empleos formales, y eso también es un problema no menor, porque son trabajos sin protección social, sin un seguro de desempleo. Por lo tanto, se ha vuelto mucho más precario el mercado laboral. Sin duda, conversamos con Carlos Smith, del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Estábamos revisando, Carlos, la encuesta Academ, en que hay un aumento importante en la preocupación respecto a justamente lo que usted nos decía, la estabilidad laboral. ¿Responde esto a un deterioro del empleo, como nos decía, o a un clima además de mayor incertidumbre económica? Al final, la mayor incertidumbre lo que genera es que los inversionistas deciden parar. Es decir, dicen, bueno, esperemos que pase todo esto. La incertidumbre en los últimos meses ha venido desde el extranjero, ¿no es cierto?, desde esta guerra con Irán. Y por lo tanto, todo eso dicen, esperemos, porque es difícil finalmente hacer un proyecto cuando uno no sabe cuánto van a ser los costos, por ejemplo, del petróleo, del transporte, la logística, cuánto me va a costar el traslado de productos desde afuera o sacarlos, etcétera. Entonces, finalmente, los inversionistas deciden parar, y por lo tanto esa incertidumbre paraliza de alguna manera. Ahora, como te decía, esto ya lleva un tiempo, es decir, necesitamos crecer. Si ahí está el tema, necesitamos generar más empleo y no hemos sido capaces de hacerlo, y por eso es tan importante hacer cosas distintas, porque si seguimos haciendo lo mismo no vamos a tener resultados distintos, y por eso el gobierno tiene una tremenda tarea. Se ha puesto metas bien ambiciosas, difíciles de cumplir, pero que eventualmente se podrían lograr. No depende solo de nosotros, porque también necesitamos, en un país tan abierto como Chile, necesitamos que el mundo nos ayude de alguna manera.
Ese es un buen punto, Carlos, porque efectivamente Chile durante décadas fue un país al que efectivamente se buscaba para hacer inversión extranjera, pero esto se detuvo también fuertemente. La credibilidad de nuestro país para eso bajó, cayó, se destruyó. ¿Tiene que ver esto con lo que propone el presidente Kast de la mega reforma sobre no solo la estabilidad interna del país, sino que eso demuestre una mejor imagen hacia afuera? Efectivamente, una de las cosas base para poder invertir es la certeza jurídica, que no me van a cambiar las reglas, o por lo menos lo que yo prometí. Si yo di una concesión a 20 años, a 10 años, lo que sea, que yo voy a mantenerlo, me van a cumplir al menos eso. Después podrá cambiar, sin duda. No es que no pueda cambiar, pero si nosotros como país nos comprometemos a algo, entonces, bueno, tenemos que cumplir. Si nosotros nos ponemos metas fiscales, por ejemplo, de decir vamos a gastar un poco más, pero no mucho más, y no las cumplimos reiteradamente, lo que nos va a pasar es que efectivamente dejan de creer en nosotros. Y eso hace que los inversionistas les pase lo mismo, incluso los inversionistas nacionales. No solamente estoy hablando de inversionistas extranjeros, sino que inversionistas nacionales que requieren de certeza jurídica y por lo tanto optan por irse a otros lados. No solo eso, también es la seguridad en todo sentido, para cualquier negocio, para un negocio pequeño o para grandes empresas. La seguridad es muy importante, y lo otro, yo creo que, y es donde apunta finalmente este proyecto de reconstrucción, que es la permisología. Es decir, no puede ser que aquí nos demoremos, no sé, por ejemplo, estoy pensando en las empresas de celulosa que fueron a invertir a Brasil, en el tiempo que aquí se aprobó un proyecto importante de una celulosa que duró casi poquito más de 9 años. En ese mismo tiempo construyeron 3 plantas en Brasil. Entonces, eso cuesta plata, muy caro, y además el gran problema, más que cueste plata para el inversionista, es que se pierden empleos. Y el empleo es la forma finalmente de darle una vida más digna a las personas. Finalmente, claro. Conversamos con Carlos Schmitz del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Finalmente, claro, todo lo que conversamos en macro, ¿cierto?, sobre la inversión, el crecimiento, el PIB, etcétera, la gente en su casa es la que está sufriendo la situación actual que está viviendo nuestro país. Yo creo que todos tenemos a uno o más de una persona cercana que está sin trabajo y que está haciendo todo lo posible de manera desesperada, buscando, como decía usted al principio de nuestra conversación, hay ganas, pero no hay oferta. Entonces la gente está quedándose en la casa, tratando de emprender, pero también los emprendimientos están teniendo graves problemas. Ahora, desde la evidencia económica, ¿cuáles son hoy los principales obstáculos que están frenando la creación de ese empleo que está buscando la gente? A ver, hay varias cosas. Esto está documentado por el mismo Banco Central. Nosotros fuimos, de alguna manera, en los últimos años poniéndole más costos a la contratación de personas en términos de el aumento fuerte que hubo del salario mínimo, las 40 horas, la reforma de pensiones. Todas esas cosas fueron aumentando el costo de contratar. Que claro, separadas no es mucho, pero cuando lo empezamos a juntar, entonces empezamos a tener este problema. Ahora, hay cosas que el salario mínimo sube, los que quedan con empleo ganan más y están mejor. Sin embargo, lo golpea el corazón de las pymes, porque son las que más pagan salarios mínimos, y por lo tanto lo que hacen las pymes, que tienen muchos recursos, o sea, pocos recursos y muchas dificultades para obtener recursos, finalmente lo que sucede es que terminan generando desempleo, ¿no es cierto?, despidiendo a las personas, y eso claramente ha aumentado esta tasa constantemente. Fíjate que somos el único país en Latinoamérica que no ha vuelto a los niveles de desempleo que teníamos antes de la pandemia. Somos el 5º país de la OECD con la tasa más alta de desempleo y el 2º en Latinoamérica. Entonces, de verdad que aquí tenemos que hacer algo importante. Tenemos que, lo otro que te decía, el tema de la permisología, la flexibilidad del mercado laboral. Yo creo que va bien encaminado esto de las horas de trabajo. Hay gente que necesita flexibilidad, mujeres, por ejemplo, a veces necesitan flexibilidad, los jóvenes necesitan a lo mejor más flexibilidad,
y nuestro mercado es muy rígido. Y por lo tanto, ¿dónde encuentran esa flexibilidad? En la informalidad. Y entonces precarizamos de nuevo el mercado laboral, que ante un accidente esa persona queda sin ninguna protección, la familia no queda con ninguna protección, es bien dramático a la larga. Con un resfrío nomás, estamos en plena época de invierno y estamos afectados tremendamente por los resfríos y ya eso significa no poder salir a trabajar. Justamente, Carlos, ¿cuáles son los grupos que están siendo más afectados en este escenario de incertidumbre? ¿Los jóvenes, las mujeres, personas mayores? ¿Hay determinados sectores que están siendo más afectados? Sí, las mujeres sin duda, los adultos mayores y los jóvenes. Esos son los más complejos. Los adultos mayores tenemos el problema de la edad, de lo que piensa el mercado laboral. Tenemos por otro lado los jóvenes que en general muchos jóvenes tienen que tienen pocos estudios, ¿no es cierto? Que no tienen capacitación, y a esas personas les cuesta mucho más encontrar empleo. Y las mujeres, por lo que te decía, que necesitan flexibilidad y no la están teniendo. Claro. Y si el país quiere reducir el desempleo de manera sostenible, ¿hay alguna medida o medidas que debieran ser prioritarias en el corto y en el mediano plazo? Sí, yo creo que, en el corto plazo, yo creo que hoy día un subsidio a la contratación de personas adicionales, no lo que está en la reforma, porque la reforma es más para mantener los que están, yo creo que podría tener un efecto importante. El destrabar, mediano plazo, al destrabar proyectos también, o sea, apurar lo que esté pendiente, yo creo que eso también ayuda mucho en el corto y mediano plazo. Y más en el largo plazo hay que pensar en mejorar, por ejemplo, la educación. Yo creo que eso es súper importante. Llevamos más de 25 años hablando de mejorar la calidad de la educación y la verdad es que no hemos avanzado nada. Entonces, eso es súper importante. Eso cambia la vida de las personas en forma notable y no solo de las personas de generaciones en esa familia. Y la flexibilidad. Yo creo que esas son las cosas que se deberían hacer y que yo creo que están varias de ellas plasmadas en este plan de reconstrucción. Hay que discutir el monto, la forma, pero el target, el objetivo, yo creo que es el correcto. Bien, conversamos con Carlos Schmidt del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Estamos llegando al final de esta conversación y quiero saber si usted es optimista respecto a la evolución del empleo durante este año o cree que la incertidumbre se va a mantener, va a seguir marcando el escenario laboral. Yo creo que la incertidumbre no se ha ido completamente. Está menos incertidumbre hoy día desde el punto de vista externo, ¿no es cierto? Pero yo creo que vamos a ir mejorando. Yo creo que las condiciones están. Tenemos un cobre bien arriba, tenemos un petróleo que está bajando, van a empezar a bajar los combustibles. Yo creo que eso también va a ayudar en el ánimo de las personas, en la expectativa de las personas. No podemos descartar que el conflicto de Irán con Estados Unidos vuelva a escalar, pero se ve que por lo menos hay ciertos brotes verdes en distintas partes, hay un aumento importante en los montos de la inversión, así que yo creo que va a ir mejorando. Esto no es tan rápido, pero se pueden hacer algunas cosas, como te decía, de que se genere más empleo en el corto plazo, pero es algo que toma tiempo. En economía hay rezagos, entonces tampoco hay que desesperarse en ese sentido, pero bueno, hay que estar ahí. No, la situación tampoco es extremadamente mala, pero yo creo que va a ir mejorando. Bueno, ahí quedamos más ilusionados con que efectivamente las personas ojalá en el corto tiempo puedan encontrar trabajo. Conversamos con Carlos Schmidt, economista, docente e investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo. Le agradecemos mucho que haya estado en Pura Noticia PM. Gracias, que esté muy bien. Gracias, igualmente. Bien, vamos a continuar con otras informaciones. Vamos a ir con Daniel Zunino nuevamente en nuestra unidad móvil, porque esta tarde, Dani, se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de San Felipe la formalización de un padre y un hijo detenidos por su presunta responsabilidad en el homicidio de un menor de edad en Santa María. Escuchamos más detalles junto a ti. Así es, retomamos información, Claudia, con lo que ha marcado esta jornada
de día viernes, porque así es, esta tarde concluyeron las resoluciones del Juzgado de Garantía de San Felipe en esta causa. El tribunal decretó la medida cautelar de prisión preventiva a los dos imputados, un padre y su hijo, identificados por las iniciales SHRG y JARC, quienes fueron formalizados como autores del delito de homicidio calificado en perjuicio del adolescente AJMH. Cabe recordar que este caso comenzó con una denuncia por presunta desgracia luego de la desaparición del joven en la comuna de Santa María. Durante la investigación fue encontrado un cuerpo en la comuna de Putaendo, cuyos peritajes permitieron avanzar en el esclarecimiento de este caso, que finalmente derivó en la formalización de ambos imputados por homicidio calificado. El avance de las diligencias permitió a la Fiscalía y a la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros vincular a ambos imputados con los hechos, estableciendo la hipótesis de que el adolescente habría sido secuestrado y posteriormente asesinado. Ahora el tribunal fijó un plazo de 120 días para el desarrollo de esta investigación, periodo en el que el Ministerio Público continuará reuniendo antecedentes para esclarecer completamente lo ocurrido. Con esta resolución, ambos imputados ingresan al Centro de Cumplimiento Penitenciario de los Andes. El tribunal estimó que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que ambos deberán permanecer privados de libertad mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo fue fijado en 4 meses, Claudia. Gracias, Daniel, por este informe. Lo vemos en otra parte de la ciudad. ¿Dónde se encuentra hoy día? Centro de Viña del Mar. ¿Dónde? Centro de Viña del Mar. En el centro mismo. ¿Centro dónde? Estamos cercanos a la parroquia de acá de ¿Está Viña. habiendo mayor cantidad de personas? Porque ya empezó el fin de semana largo en el fondo. ¿Se ve más personas ahí alrededor de la Plaza Parroquia? Está más iluminado, la verdad. Hay harta gente haciendo actividades, bailes, algún tipo de batucada. La verdad es que se ve bastante iluminado acá el sector, un sector que anteriormente no estaba muy iluminado. La verdad es que se hacía una mejoría en el ambiente. Ese es un buen punto, Dani, porque efectivamente en ese sector se hacen muchas actividades sociales, se ponen ferias, artesanos, también las batucadas, las he visto también en ese sector. Un sector que está congregando mucha gente, además de los eventos que se hacen propiamente tal dentro de la Quinta Vergara. Así que qué bueno que esté más iluminado. Sí, perfecto, no. La verdad es que empieza a ser invierno, porque ya estamos en invierno, temporada de invierno. La verdad es que se aprecia que la gente está saliendo más de sus casas a esta hora. También estamos en contexto de vacaciones de invierno, así que hay que estar aprovechando. Además que no ha hecho tanto frío. La verdad es que tienes toda razón, no ha hecho tanto frío como otros días. Sí, ha estado muy agradable. Daniel Zunino desde nuestra unidad móvil, muchas gracias por tu informe. Que esté muy bien, Claudia. Gracias igualmente. Junto a Daniel nos vamos a ir a una pausa comercial. Usted no se vaya porque vamos a seguir revisando las principales informaciones que se han registrado durante esta jornada en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya son las 7 de la tarde con 4 minutos. Estamos de regreso en Pura Noticia PM para revisar las principales informaciones de esta jornada que compartimos en estos titulares. Iván Poduje sobre el escenario financiero de su cartera. Yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso, afirmó. Vecino de El Olivar revela detalles de la relación. Poduje damnificados lo acusa de ser intimidante y actuar como patrón de fondo. En prisión preventiva quedaron padre e hijo detenidos por homicidio. Ambos habrían secuestrado y asesinado a menor en Santa María. Cierre de la Escuela San Ignacio de Valparaíso es inminente. Fundación y Obispado explican el cierre y entregaron claves del traslado del histórico establecimiento porteño.
Golpe para la Superintendencia de Medio Ambiente. Tribunal ordena reabrir denuncias vinculadas al proyecto Las Salinas en Viña. Ataque con arma de fuego en la comuna de Puchuncaví deja a una persona lesionada. Diputado Brito rechaza devolución de IVA a constructoras y propone subsidiar el pie hipotecario. Y en el ámbito internacional nos vamos sin duda a Venezuela, donde aumenta la cifra de fallecidos tras los devastadores terremotos. Ya son cientos las víctimas fatales. Bien, el despliegue de personal de carabineros en las regiones de Valparaíso y Metropolitana contó con más de 850 funcionarios y dejó además más de 8.000 controles, 522 infracciones y el retiro de 106 vehículos en un servicio enfocado en reforzar la seguridad ciudadana. Carabineros desplegó un amplio operativo preventivo en las regiones de Valparaíso y Metropolitana con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, la fiscalización y el control del delito. El procedimiento contempló la participación de 853 funcionarios y 290 medios logísticos distribuidos en ambas regiones. El mayor contingente se concentró en la región metropolitana, donde participaron 720 carabineros y 236 vehículos, mientras que en la región de Valparaíso fueron destinados 133 funcionarios y 54 medios logísticos para apoyar los servicios extraordinarios. Como resultado de este despliegue, Carabineros informó la detención de 158 personas, de las cuales 129 fueron aprehendidas en la región metropolitana y 29 en la región de Valparaíso. Entre los principales motivos de detención destacan 71 personas con órdenes judiciales vigentes, además de 29 por infracción a la ley de drogas, 14 por delitos de mayor connotación social, 3 por robo, 3 por infracción a la ley de armas, 3 por receptación, 3 por violencia intrafamiliar y 35 por otros delitos. Respecto del perfil de los detenidos, el 89,9% corresponde a hombres y el 10,1% a mujeres. Además, el 98,1% son adultos y el 1,9% son adolescentes, mientras que el 92,4% son de nacionalidad chilena y el 7,6% son extranjeros. Del total de personas detenidas, 122 fueron puestas a disposición de los tribunales de justicia y recintos penitenciarios. De ellas, 98 corresponden a la región metropolitana y 24 a la región de Valparaíso. En el marco de estos servicios preventivos también se realizaron 8.504 controles, entre ellos 5.454 controles de identidad preventivos, 274 controles investigativos conforme al artículo 85 del Código Procesal Penal y 2.776 controles vehiculares. Asimismo, se efectuaron 36 fiscalizaciones a establecimientos comerciales. Finalmente, Carabineros informó que durante el operativo se cursaron 522 infracciones, se retiraron de circulación 106 vehículos y se incautaron 14 armas. La institución destacó que estos resultados reflejan el trabajo operativo destinado a fortalecer la prevención, la fiscalización y la persecución de personas requeridas por la justicia, contribuyendo a la seguridad de la comunidad. Bien, y en conversación con Pura Noticia Matinal, representantes de la Fundación Loyola y el Obispado de Valparaíso detallaron las claves del cierre de la histórica Escuela San Ignacio en Valparaíso. Además, se considera el traslado del Colegio Sagrado Corazón al edificio que actualmente es de este establecimiento. El cierre de la Escuela San Ignacio de Loyola en Valparaíso y el traslado del Colegio Sagrado Corazón al histórico recinto de Avenida Pedro Montt abre una nueva etapa para la educación católica porteña. La decisión, que se materializará a partir del 2027, implica un reordenamiento completo de la matrícula, la infraestructura y el personal asociado a ambos establecimientos. Todo en un proceso que ha sido calificado como de alta complejidad por sus sostenedores. Según explicaron desde el Obispado y la Fundación Loyola, la normativa vigente impidió realizar un traspaso directo de sostenedor, lo que obligó a diseñar una solución alternativa basada en la reubicación del proyecto educativo. Eso va a posibilitar que la familia, tanto nuestra del Sagrado Corazón como la del Colegio San Ignacio, la totalidad del alumnado tenga cabida en la modalidad que viene trabajando el Colegio Sagrado Corazón, que es una doble jornada de mañana y tarde.
El proceso ha generado inquietud entre las familias y el cuerpo docente, principalmente por la capacidad del nuevo establecimiento y la continuidad laboral. Sin embargo, los sostenedores aseguraron que la infraestructura permitirá albergar a la totalidad de los estudiantes. Respecto del futuro de los trabajadores, se confirmó que el personal de la Escuela San Ignacio será finiquitado en febrero del 2027, conforme a la normativa laboral, aunque se abrió la posibilidad de recontratación parcial en la nueva administración del Colegio Sagrado Corazón. El segundo tribunal, ambiental, acogió parcialmente 2 reclamaciones presentadas por la Municipalidad de Viña del Mar y un vecino, dejando sin efecto la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente, que había archivado diversas denuncias relacionadas con el proyecto de saneamiento del terreno Las Salinas. El fallo instruyó al organismo continuar la tramitación de las denuncias y realizar las acciones de fiscalización que correspondan. La sentencia concluyó que la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente no estaba debidamente fundada, al estimar que no desarrolló una motivación suficiente para justificar el cierre de las investigaciones. Entre los principales cuestionamientos, el tribunal advirtió que la superintendencia no agotó las diligencias necesarias para verificar el cumplimiento de las obligaciones asociadas al plan de monitoreo participativo exigido por la resolución de calificación ambiental. Asimismo, los ministros señalaron que la autoridad ambiental no investigó de manera suficiente si la Municipalidad de Viña del Mar participó en la definición de los actores que integrarían dicho plan, pese a tratarse de una exigencia relevante dentro del proceso. El fallo también destacó el alto interés ciudadano que genera el proyecto debido a la contaminación histórica del terreno y los potenciales riesgos para la salud. Respecto de las denuncias por contingencias ocurridas en 2022 y 2023, el tribunal estimó que la Superintendencia de Medio Ambiente sí realizó fiscalizaciones técnicas, pero cuestionó el argumento utilizado para archivar los antecedentes. A juicio de los sentenciadores, no resulta razonable sostener que el titular no debía aplicar medidas de contingencia por no haber iniciado formalmente las obras, considerando que el proyecto cuenta con una resolución de calificación ambiental vigente destinada precisamente a gestionar y remediar los riesgos ambientales exigidos. No obstante, el segundo tribunal ambiental rechazó las restantes solicitudes de los reclamantes, entre ellas la suspensión de las faenas, retrotraer el procedimiento previo a la aprobación del plan de monitoreo participativo y ordenar nuevas fiscalizaciones por un auditor ambiental independiente. De esta forma, el proceso continuará en la Superintendencia de Medio Ambiente, que deberá retomar la investigación y adoptar las medidas que correspondan. El municipio de Valparaíso y Carabineros continúan desarrollando operativos de fiscalización en la avenida Pedro Montt como parte del plan de despeje y recuperación de espacios, iniciativa que busca fortalecer la seguridad y recuperar espacios públicos para la comunidad. Desde comienzos de junio ya se han realizado 6 intervenciones conjuntas en este sector, considerado uno de los principales ejes urbanos de Valparaíso. El balance incluye 17 citaciones municipales, el retiro de carros vinculados al comercio irregular y más de 360 controles preventivos entre fiscalizaciones de identidad y también vehiculares. Además, los operativos han permitido la detención de 5 personas por infracciones a la Ley 20.000, órdenes de detención vigentes y otras causas, reforzando así la presencia policial y municipal en la zona. Las acciones responden a una demanda sostenida de vecinos y comerciantes establecidos que han solicitado mayor orden y seguridad en este concurrido punto de Valparaíso, especialmente por la alta circulación de estudiantes, trabajadores y familias. La alcaldesa Camila Nieto destacó que la recuperación de espacios públicos es una de las principales preocupaciones de la comunidad y subrayó el trabajo coordinado con Carabineros para avanzar en el ordenamiento y seguridad de este sector emblemático de la ciudad de Valparaíso, como es la avenida Pedro Montt. En paralelo, el municipio también ha impulsado jornadas de orientación para comerciantes ambulantes, buscando promover la regularización de sus actividades y complementar la fiscalización con acompañamiento y trabajo colaborativo.
Son las 7 de la tarde con 15 minutos. Está junto a nosotros en Pura Noticia PM a través de puranoticia.cl, donde usted nos ve, nos escucha y nos lee las noticias como a ti te gustan. Vamos con otra información de carácter policial. Un violento episodio alteró la tranquilidad de la región de Valparaíso durante la jornada de este viernes, luego de que se registrara un ataque con arma de fuego en la comuna de Puchuncaví. El incidente tuvo lugar específicamente en la calle Consulado, ubicada en el sector de Caleta Horcón. En dicho punto, y por razones que ya están siendo indagadas por las autoridades, un desconocido percutó un disparo que impactó directamente a la víctima. Respecto al estado de salud de la persona afectada, los primeros informes médicos llevaron tranquilidad, confirmándose que pese al impacto balístico, preliminarmente la víctima del disparo está fuera de riesgo vital. Tras ser estabilizada en el lugar del suceso, la persona afectada fue trasladada hasta un recinto asistencial para recibir la atención respectiva. Hasta el momento, Carabineros y los equipos especializados se encuentran realizando las pericias correspondientes en el sitio del suceso, ya que las motivaciones detrás del baleo aún son materia de investigación. Aún no se reportan personas detenidas por este hecho. Y en medio del debate por la reforma económica y las tensiones en torno a las medidas para enfrentar el déficit habitacional, el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, en conversación con Pura Noticia Matinal, criticó el diseño del Ministerio de Hacienda y defendió una ayuda directa a la clase media. El diputado Jorge Brito marcó posición frente al diseño impulsado desde el Ministerio de Hacienda en cuanto a vivienda y planteó cambios al esquema de apoyo estatal. Cuestionó la devolución del IVA a las constructoras, señalando que no aborda directamente las dificultades que enfrentan las familias para acceder a una vivienda propia. En su lugar, propuso redirigir los recursos hacia un subsidio directo al pie de los créditos hipotecarios, argumentando que esta alternativa permitiría una ayuda más focalizada para la clase media, que hoy enfrenta mayores barreras de acceso al financiamiento. Brito también puso el foco en el escenario habitacional, advirtiendo sobre el sobrestock de viviendas y la magnitud del déficit existente, lo que a su juicio exige rediseñar las herramientas de políticas públicas. Finalmente, el diputado sostuvo que está disponible para construir acuerdos transversales en la discusión legislativa, especialmente en el marco de una eventual comisión mixta, donde anticipa que buscarán introducir modificaciones al proyecto en debate. Bien, y las autoridades están proyectando la salida de más de 400.000 vehículos desde la región metropolitana durante este fin de semana largo, marcado por el feriado del lunes 29 de junio y el inicio de las vacaciones de invierno. El plan de contingencia fue presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte junto a Carabineros, considerando además que 900.000 personas viajarán en buses interurbanos a distintos puntos del país, que se suma a las más de 400.000 vehículos desde la región metropolitana que saldrán durante este fin de semana largo, marcado por el feriado del lunes 29 de junio y también el inicio de las vacaciones de invierno. Ante este escenario se anunció un refuerzo de fiscalizaciones para combatir el transporte informal y verificar las condiciones de seguridad de los buses y vehículos de pasajeros. Entre las medidas destaca el llamado peaje a Luca, que va a permitir pagar 1.000 pesos en horarios específicos para autos y camionetas en rutas como la 68 y también la ruta 5 Norte, buscando así incentivar la salida en horarios de menor congestión. También habrá descuentos del 50% para camiones y restricciones de circulación para este tipo de vehículos en las rutas 68, 5 Norte y 5 Sur, para facilitar el desplazamiento de automóviles particulares. Las autoridades hicieron un llamado a planificar los viajes, informarse sobre los horarios de mayor flujo y extremar las medidas de seguridad. Se espera que el pic de salida sea durante este viernes, la última hora a eso de las 10 de la noche, mientras que el retorno más intenso se proyecta para el lunes entre las 4 y las 8 de la tarde.
Un amplio operativo policial desarrollado en las regiones de Valparaíso y Metropolitana permitió desarticular una organización criminal de origen chino dedicada, según la investigación, al funcionamiento de casinos clandestinos y al lavado de dinero, en una de las mayores intervenciones realizadas durante el último tiempo contra este tipo de redes. La operación, denominada Muralla Oriental 2, fue encabezada por la Policía de Investigaciones en coordinación con la Fiscalía y tuvo como objetivo afectar la estructura operativa y financiera de la organización, investigada por delitos de asociación criminal, lavado de activos, contrabando, infracción a la ley de armas y explotación de casinos ilegales. Como resultado del procedimiento fueron detenidas 37 personas, de las cuales 31 son extranjeras, incluyendo 2 ciudadanos chinos que mantenían órdenes de expulsión vigente. Además, otras 116 personas quedaron apercibidas y serán denunciadas al Ministerio Público. Durante las diligencias, los detectives allanaron 29 inmuebles utilizados como casinos clandestinos en ambas regiones. La investigación también permitió detectar casas de seguridad, donde almacenaban importantes sumas de dinero en efectivo que posteriormente eran enviadas a China mediante el sistema informal de transferencias conocido como Hawala. En el operativo, la PDI recuperó bienes y especies avaluados en cerca de 1.800 millones de pesos. En un operativo en el sector de San Sebastián, Carabineros capturó a 2 adultos y un menor de edad con amplio prontuario, desbaratando un céntrico punto de venta de pasta base, cocaína y marihuana. Carabineros del OS7 de San Antonio desarticuló una asociación criminal dedicada al tráfico de drogas en pequeñas cantidades que operaba en la provincia de San Antonio, tras un operativo realizado en la comuna de Cartagena que permitió detener a 3 personas e incautar diversas sustancias ilícitas. El procedimiento fue el resultado de una investigación desarrollada por la unidad especializada que reunió los antecedentes necesarios para ejecutar una orden de entrada y registro en un inmueble ubicado en el sector de San Sebastián, identificado como el principal objetivo de la indagatoria. Desde Carabineros señalaron que el éxito del operativo respondió al trabajo de inteligencia y al despliegue estratégico del personal especializado, permitiendo desarticular una agrupación que afectaba la seguridad de los vecinos del sector. Durante el allanamiento fueron detenidos 3 integrantes de la banda, correspondientes a 2 adultos y un menor de edad, quienes, de acuerdo con la institución, mantienen un amplio prontuario y antecedentes penales por diversos delitos. Entre las especies incautadas se contabilizaron 159 envoltorios de pasta base de cocaína, 56 envoltorios de clorhidrato de cocaína y 9 bolsas de marihuana, todas listas para su comercialización. Además, el personal policial decomisó dinero en efectivo de baja denominación, el que sería producto de las ventas diarias de droga, junto con diversas especies utilizadas para desarrollar la actividad ilícita. Desde la institución destacaron que este procedimiento permitió sacar de circulación una importante cantidad de sustancias ilícitas y afectar el funcionamiento de una organización dedicada al microtráfico en la provincia de San Antonio. Por instrucción del Ministerio Público, los 3 detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía correspondiente para enfrentar el respectivo control de detención y la formalización de cargos. El 8º Juzgado de Garantía de Santiago se declaró incompetente para seguir tramitando 4 aristas del caso Convenios y resolvió devolver la causa al Juzgado de Garantía de Antofagasta al considerar que fue en esa ciudad donde se inició la ejecución del primer delito investigado. La decisión afecta a las líneas investigativas Democracia Viva, Fibra, Tomarte y Fusupo, agrupadas en una sola causa donde la Fiscalía acusa 12 delitos de fraude al fisco y 2 de lavado de activos. La resolución fue adoptada tras una audiencia destinada a definir la competencia territorial del Tribunal Capitalino, luego que la Corte de Apelaciones de Antofagasta derivara el caso a Santiago el mes pasado. La jueza Estefanía Asenjo
aplicó las normas del Código Orgánico de Tribunales que establecen que cuando existen múltiples hechos investigados en conjunto, corresponde conocer la causa al tribunal donde se inicia la ejecución del primer delito. En este caso, el tribunal determinó que el primer acto ocurrió el 1 de julio de 2022 con la firma de un convenio entre la Seremi de Vivienda Antofagasta y la Fundación para la Superación de la Pobreza, hecho que fija la competencia territorial en esa región. Ahora los antecedentes serán enviados nuevamente a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que deberá decidir si mantiene su postura inicial. Si insiste en remitir la causa a Santiago, la definición va a quedar en manos de la Corte Suprema. Y el máximo tribunal ordenó al juzgado de garantía de Concepción discutir la unión de las acusaciones en la audiencia preparatoria fijada para agosto de 2026 por el caso de Camila Polisi. La Corte Suprema acogió un recurso de amparo presentado en favor de Camila Polisi y ordenó al Juzgado de Garantía de Concepción debatir en la audiencia de preparación de juicio oral ya fijada la eventual unificación de las acusaciones que enfrenta la ex candidata a diputada y alcaldesa en la arista Lencería del caso Convenios. En un fallo adoptado por mayoría, la segunda sala del máximo tribunal revocó la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, que previamente había rechazado la acción constitucional presentada por la defensa de Polisi. La sala penal estimó que la decisión de unificar las acusaciones sin debatir previamente esa materia en audiencia constituye un vicio procesal que podría afectar el derecho a defensa de la imputada. Según el fallo, las investigaciones corresponden a hechos distintos y fueron desarrolladas en momentos diferentes, lo que incide en las posibilidades que ha tenido la defensa para preparar adecuadamente cada causa. La Corte Suprema también advirtió que la formalización de la investigación por delitos tributarios se realizó casi 2 años después de la formalización por estafa y lavado de activos, situación que podría haber limitado el tiempo disponible para producir prueba y acceder a todos los antecedentes de esa causa. Por ello, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución que había dispuesto la unión de las acusaciones y ordenó que esa materia sea discutida durante la audiencia preparatoria de juicio oral fijada para el 25 de agosto de 2026. En la causa principal, la Fiscalía Regional del Biobío acusa a Polisi de fraude al fisco, estafa y lavado de activos tras la adjudicación de un convenio por 250 millones de pesos con el gobierno regional del Biobío, recursos que, según la investigación, fueron destinados parcialmente a gastos personales. La Fiscalía solicita una pena de 8 años de cárcel, mientras que el Servicio de Impuestos Internos pide una condena de 28 años de presidio. El Consejo de Defensa del Estado también actúa como querellante. Actualmente, Camila Polisi cumple las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en Concepción, mientras continúa a la espera del avance del proceso judicial en su contra. Bien, nos vamos al extremo sur de nuestro país. La Fiscalía Regional de Aysén presentó una acusación formal contra 8 imputados por los delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones reiterado, en una investigación que involucra al senador Miguel Ángel Calisto. Según el Ministerio Público, los hechos corresponden a un presunto esquema de obtención irregular de recursos fiscales mediante asesorías parlamentarias que no habrían sido efectivamente realizadas. El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, sostuvo que la acusación está respaldada por prueba documental, testimonial y pericial que a juicio del Ministerio Público permitirá acreditar los hechos de un eventual juicio oral. Añadió que debido al monto defraudado superior a 100 millones de pesos y al carácter reiterado de los delitos, los principales imputados enfrentan delitos con penas asignadas de crimen. De acuerdo con la investigación, la Fiscalía sostiene que la asesora Carla Graf nunca presentó servicios parlamentarios reales para el entonces diputado Miguel Ángel Calisto y que sus contratos habrían sido utilizados únicamente como un mecanismo para obtener recursos públicos de manera irregular. En la causa también figura como imputado el funcionario Roland Cárcamo. El persecutor afirmó que los honorarios pagados por el Congreso a la asesora fueron posteriormente transferidos, entre otros el propio Calisto y a Cárcamo, siendo utilizados para su beneficio personal. En ese contexto, la Fiscalía calificó el mecanismo investigado como un sistema de asesoría fantasmas que operaba como una caja pagadora, antecedentes que serán debatidos durante el juicio oral.
El líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, criticó al presidente José Antonio Kast por descartar el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles para reforzar la seguridad pública, esto en medio de una serie de delitos de alta connotación que han marcado la agenda nacional. El economista y ex candidato presidencial, líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, sostuvo que el mandatario José Antonio Kast prometió medidas más duras para enfrentar la delincuencia y cuestionó que a su juicio esa promesa no se está cumpliendo. Parisi planteó que la negativa del gobierno podría explicarse por una eventual resistencia de alto mando militar o por temor a que efectivos terminen enfrentando procesos judiciales por su actuar en labores de orden público. En esa línea emplazó al jefe de Estado a indultar a militares condenados si considera que fueron procesados injustamente, apuntando específicamente al caso del conscripto Carlos Robledo, condenado por hechos ocurridos durante el estallido social de 2019. El líder del Partido de la Gente sostuvo que si el presidente considera injusta esa condena, tiene herramientas constitucionales para actuar y no usar ese caso como argumento para descartar la participación militar en tareas de seguridad. Finalmente, Parisi aseguró que la seguridad fue uno de los principales compromisos de campaña de Kast y advirtió que el incumplimiento de esas promesas podría tener costos políticos para el gobierno. Bien, nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya regresamos a Pura Noticia PM en puranoticias.cl, donde usted nos ve, nos escucha y nos lee las noticias como a ti te gustan. Ya volvemos. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Bien, ya estamos de regreso cuando faltan 25 minutos para las 8 de la noche para seguir revisando junto a ustedes las informaciones más importantes de la región, de nuestro país y del mundo. Y justamente en el ámbito internacional, Venezuela está enfrentando horas dramáticas tras los devastadores terremotos que han dejado cientos de fallecidos, miles de heridos y una emergencia humanitaria de gran escala que ya moviliza ayuda desde distintos países del mundo. En paralelo, Estados Unidos endurece su postura frente a Irán en medio de las negociaciones por un eventual acuerdo de paz. Y Keiko Fujimori se declara ganadora en Perú. Revisamos todos estos temas en el siguiente despacho de Constanza Peña. La tragedia en Venezuela sigue escalando con el paso de las horas. El último balance oficial elevó a cientos de personas la cifra de fallecidos, mientras que se reportan miles de heridos tras los 2 terremotos que sacudieron el país y que ya son considerados uno de los peores desastres naturales de los últimos años en territorio venezolano. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó que la red pública ha debido atender a miles de lesionados, mientras que cientos de personas han llegado sin signos vitales a los hospitales. El sistema sanitario trabaja al límite en medio de una emergencia que sigue creciendo. La región más afectada es La Guaira. Desde allí, el vicepresidente Diosdado Cabello confirmó que miles de familias resultaron damnificadas y que más de 100 edificios colapsaron completamente. Las imágenes muestran barrios enteros reducidos a escombros. Caraballeda y Catia Lamar concentran gran parte de la destrucción. Equipos de rescate trabajan en zonas de alto riesgo buscando sobrevivientes, aunque las propias autoridades reconocen que muchas estructuras son demasiado inestables para intervenir con maquinaria pesada. El principal desafío ahora es encontrar personas con vida bajo los escombros, mientras que miles de familias enfrentan la pérdida de viviendas, servicios básicos y acceso a atención médica. La magnitud del desastre activó una respuesta internacional inmediata. Estados Unidos fue uno de los primeros países en reaccionar. El presidente Donald Trump anunció el despliegue de agencias federales y brigadas de rescate desde Virginia y Los Ángeles. México también movilizó su reconocido grupo de rescatistas, los Topos, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum comprometió apoyo técnico y sanitario. Chile, a través del presidente José Antonio Kast, ofreció ayuda humanitaria y coordinación para colaborar con equipos de rescate. El Salvador también anunció el envío de 300 rescatistas y 50 toneladas de medicamentos e insumos, mientras que Ecuador, España y Alemania comprometieron apoyo logístico y operativo.
Desde Europa, España confirmó el envío de equipos de búsqueda urbana, mientras que Alemania ofreció aviones de transporte para movilizar personal y suministros. Mientras la Cruz Roja Internacional advirtió que aún no se conoce el impacto humano total del desastre y alertó que las necesidades más urgentes son búsqueda y rescate, alojamiento de emergencia y atención sanitaria. Naciones Unidas, en tanto, advirtió que esta tragedia podría agravar aún más las vulnerabilidades estructurales de Venezuela, donde 8 millones de personas ya requerían ayuda humanitaria antes de los terremotos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió que Washington quiere avanzar hacia un acuerdo de paz con Irán, pero dejó claro que no será bajo cualquier condición. Rubio sostuvo que el principal requisito es garantizar de manera verificable que Teherán nunca podrá desarrollar armas nucleares, marcando así la línea roja de la administración de Donald Trump. Uno de los focos de mayor tensión sigue siendo el estrecho de Hormuz, donde Irán insiste en aplicar tasas al tránsito de embarcaciones comerciales, algo que Washington rechaza por considerar que afecta la libre navegación internacional. Las negociaciones tienen un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo, pero el endurecimiento del discurso estadounidense muestra las diferencias que siguen siendo profundas en un escenario que mantiene en alerta a Medio Oriente y al resto del mundo. Y en Perú, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se declaró ganadora de la segunda vuelta presidencial, pese a que el escrutinio oficial aún no concluye. Ante sus adherentes aseguró que esta elección ya acabó y afirmó que su prioridad será recuperar el funcionamiento del Estado, fortalecer la seguridad y gobernar durante los próximos 5 años. Con el 99,88% de las actas escrutadas, Fujimori obtiene el 50,1% de los votos, frente al 49,8% del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Es una diferencia cercana a los 44.500 sufragios y en ese contexto hizo un llamado a la reconciliación nacional, señalando que buscará tender puentes y trabajar por la unidad del país. La aspirante presidencial también manifestó su disposición a dialogar con quienes mantienen reparos hacia su figura y aseguró que en caso de asumir el gobierno impulsará un equipo que trascienda a su partido, con experiencia y enfocado en el desarrollo de obras públicas y la generación de empleo. Asimismo, agradeció el trabajo de los voluntarios que participaron en la supervisión del proceso electoral. Pese a la ventaja de Fujimori, el proceso electoral aún no concluye formalmente. El Jurado Nacional de Elecciones informó que los resultados oficiales de la segunda vuelta serán proclamados entre el 3 y el 7 de julio, una vez finalizada la revisión de las actas y el trabajo de los jurados electorales especiales. Y una vez revisada todas las informaciones del mundo, nos vamos a revisar las informaciones del deporte junto a Joaquín Arias. Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a revisar, como tú decías, la actualidad del Mundial 2026, donde ya se cerró el grupo I durante horas de esta tarde en el partido entre Noruega y Francia, un partido donde el conjunto galo golea por 4-1 a Francia con el gran protagonista de la jornada, Ousmane Dembélé, autor de un hat-trick para el conjunto francés y obviamente darle el triunfo y quedar como invictos en el grupo I, el elenco dirigido por Didier Deschamps. Noruega descontó, pero nunca logró incomodar realmente al elenco galo en el partido, que incluso reservaron energía en varios pasajes del encuentro. Con este triunfo, lo decíamos, Francia termina invicta y espera rival en los 16avos de final, mientras que Noruega avanza como segundo del grupo y se medirá contra Costa de Marfil en la siguiente ronda. Los goles del conjunto francés, ya lo decíamos, Ousmane Dembélé anotó en 3 ocasiones, al minuto 7, al 20 y al 32, mientras que cerró la goleada Doué sobre el final del partido al minuto 92, mientras que el tanto del conjunto noruego llegó al minuto 21 de la mano de Asgard. Otro partido que se jugó en esta jornada, que también fue goleada, fue el triunfo de Senegal 5-0 sobre Irak. Senegal hizo su tarea con una goleada que mantiene viva la ilusión de avanzar como uno de los mejores terceros. El encuentro quedó obviamente marcado por la expulsión de Remin Sulak en el conjunto iraquí, que a los 8 minutos deja a su equipo con un hombre menos, que condiciona completamente, porque tuvieron que jugar prácticamente todo el encuentro
con 10 jugadores. Los goles del conjunto de Senegal vinieron al minuto 4 de la mano de Diarra, repitió el 61 Sarr, 64 y 84 Güelle, y el minuto 87 en Ndiaye para el 5-0 para el elenco africano, que termina tercero en este grupo I, con diferencia de goles favorables. Lo que ahora deberá esperar son los resultados de los otros grupos para ver si logra clasificar como uno de los mejores terceros también en este mundial, que se sigue definiendo al menos en esta jornada, y también lo que va a quedar de fin de semana, los clasificados a los 16avos de final. Y estamos muy atentos porque en unos minutos más va a estar jugando Uruguay frente a España. Uruguay que llega con la obligación de ganar para pasar de ronda. Tiene ahí un poco de presión el elenco también dirigido por Marcelo Bielsa, que lo decíamos, va a estar viendo acción frente a España a partir de las 20 horas. Bien, seguimos con informaciones deportivas. Alejandro Tavilo será el único chileno presente en el cuadro principal de Wimbledon 2026, luego que Tomás Barrios no lograra superar la fase clasificatoria. El tenista nacional ya conoció a su rival para el debut en el tercer Grand Slam de la temporada, cuyo cuadro principal comenzará este lunes 29 de junio. El número 1 de Chile, actual 33 del ranking ATP y 30 cabeza de serie, 30º cabeza de serie del torneo, va a enfrentar en primera ronda al polaco Kamil Maczak, 46 del mundo. El historial favorece a Tavilo, quien lo derrotó en las dos ocasiones anteriores, ambas en Grand Slams, en el US Open 2022 y la primera ronda de Roland Garros este año, el 2026. Sin embargo, el europeo llega fortalecido tras conquistar hace unas semanas el ATP de Hertogenbosch y alcanzar los octavos de final de Wimbledon en la edición pasada. Por su parte, Tavilo afronta el torneo con dudas luego de una discreta gira sobre césped en la que fue eliminado en sus estrenos, tanto en el ATP 500 de Queens como en el ATP 250 de Mallorca. En caso de superar en todo caso al polaco, va a enfrentar en segunda ronda al ganador del duelo entre el italiano Mattia Bellucci y el estadounidense Zachary Svajda. Esta será la tercera participación de Alejandro Tavilo en Wimbledon. Su mejor actuación fue en 2024, cuando alcanzó la tercera ronda antes de caer frente al estadounidense Taylor Fritz. Además, el chileno volverá a competir en el césped de Londres tras ausentarse de toda la gira sobre pasto el año pasado debido a una lesión. Y Patricio Graf está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Audax Italiano luego de la salida de Gustavo Lema, tras la irregular campaña del equipo y la eliminación frente a Deportes Santa Cruz en la Copa Chile. Según informó el periodista especializado en mercado de fichajes César Luis Merlo, la dirigencia del conjunto itálico alcanzó un principio de acuerdo con el técnico argentino, quien cuenta con experiencia en el fútbol chileno tras dirigir a Coquimbo Unido, O'Higgins y Palestino. De acuerdo con la información, Graf firmaría un contrato hasta el término de la temporada 2026, mientras que una eventual continuidad quedaría supeditada al cumplimiento de los objetivos deportivos fijados por la institución. Se espera que Audax Italiano oficialice en las próximas horas la contratación del entrenador argentino, quien asumiría la misión de encabezar el cuadro floridano durante el resto de la temporada. Bien, ya es momento de revisar nuestro portal para ver las informaciones que trae para que usted pueda visitar www.puranoticia.cl. Ya está viendo en pantalla la información sobre el cierre
de la Escuela San Ignacio en Valparaíso, las claves del traslado de alumnos, continuidad de los cupos, el futuro de los trabajadores. Bien, además, la información sobre el ministro Poduje, que se desmarca de la promesa realizada en marzo en el Olivar. Él dice, nunca hablamos de 15 días para las inhabilidades. También tenemos informaciones principales que usted está pudiendo ver en pantalla. Y lo último, Contraloría detecta irregularidades por más de 1.847 millones en la Corporación Municipal de Castro. Arturo Vidal en el deporte asegura que está trabajando al máximo para regresar a La Roja. Ojalá se me dé la oportunidad, dice él. En la región de Valparaíso reconocen a 11 emblemáticos locales de Viña del Mar por fortalecer su competitividad y preservar el comercio tradicional. También la defensa de Grau advierte que la aprobación del libelo contra el exministro podría reiniciar el ciclo bastante vicioso de acusaciones. En materia internacional, Estados Unidos bombardeó depósitos iraníes de misiles y drones en represalia al ataque de un buque en Hormuz. Y en informaciones nacionales, usted puede ver en nuestra página web www.puranoticia.cl. Presidente Kast nombra a nuevos embajadores. Ex jefe de campaña de Matei fue designado en Reino Unido. Bien, ya son las 7 de la tarde con 50 minutos. Es el momento de revisar la portada de nuestra edición digital que usted puede obtener en formato PDF en www.puranoticia.cl. La información principal usted la está viendo en pantalla. Ministro Poduje se desmarca de la promesa realizada en marzo, lo que le contábamos recién en el Olivar, nunca hablamos de 15 días para las inhabilidades. También el vecino de El Olivar, que revela detalles de la relación Poduje-damnificados, lo acusa de ser intimidante y actuar como patrón de fondo. La tragedia en Coronel también es parte de nuestra portada de la edición digital. Funcionaria del SAMU muere tras colisión múltiple en la ruta 160. Prisión preventiva para padre e hijo formalizados por secuestro y homicidio, calificado de adolescente en Santa María. Y la información que también está en la portada de nuestra página web www.puranoticia.cl. Cierre de la Escuela San Ignacio en Valparaíso, las claves del traslado de alumnos, continuidad de los cupos y el futuro de los trabajadores. Todas estas informaciones usted las obtiene en nuestra página web www.puranoticia.cl. Como le decía, también puede bajar la edición digital en formato PDF completamente gratis, sin ningún tipo de suscripción, así que lo invitamos a que nos visite para ver además la línea de tiempo de estas informaciones. Usted pone el tema que quiere leer con mayor profundidad e inmediatamente se despliegan todas las noticias que ha habido respecto a ese tema. Nos estamos despidiendo. Gracias por haber estado toda esta semana junto a nosotros. Lo invitamos a quedarse en la sintonía de puranoticia.cl, también a través de nuestros distintos diales de radio de Pura Noticia, el 102.5 en Valparaíso, Viña del Mar, en San Antonio también, el 90.9 en La Ligua, en Cabildo, en Zapallar, Maitencillo, y el 96.1 en Los Andes, San Felipe, Curimón, Panquehue, el interior de nuestra región que es tan hermoso. Que tenga un lindo fin de semana largo, disfrute, tenga precaución con las marejadas y ahora quédese en la sintonía de puranoticia.cl. Ya viene Leonel Alegría para terminar esta semana con muchísima alegría. Que esté bien, hasta pronto. Vamos a los titulares, me estaba despidiendo. Vamos a los titulares finales para revisar cuáles fueron las principales informaciones que tuvimos en esta jornada. Justamente vamos a comenzar con el ministro Poduje sobre el escenario financiero de su cartera. Él afirmó: yo tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso. Vecino de El Olivar revela detalles de la relación Poduje-damnificados. Lo acusa de ser intimidante y actuar como patrón de fondo.
En prisión preventiva quedaron padre e hijo detenidos por homicidio. Ambos habrían secuestrado y asesinado a un menor en Santa María. Cierre de la Escuela San Ignacio en Valparaíso es inminente. Fundación y Obispado explican el cierre y entregaron claves del traslado del histórico establecimiento porteño. Golpe para la Superintendencia del Medio Ambiente. Tribunal ordena reabrir denuncias vinculadas a proyecto Las Salinas en Viña. Ataque con arma de fuego en la comuna de Puchuncaví deja a una persona lesionada. Lo revisábamos aquí en Pura Noticia PM. El diputado Brito rechaza devolución del IVA a constructoras y propone subsidiar el pie hipotecario. Y en materia internacional aumenta la cifra de fallecidos tras devastadores terremotos en Venezuela. Ya son cientos las víctimas fatales. Ahora sí me despido. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante toda esta semana. Quédese ahora junto a Leonel Alegría en la noche en puranoticias.cl. Puranoticias.cl presentó Pura Noticia PM.